Se me ha pedido en concreto orientar esta reflexión respecto a los desafíos de transparencia que hoy día enfrentan los poderes legislativos, particularmente los congresos. Lo cual me parece que coincide con un momento histórico muy interesante. Entiendo que en México actualmente se está discutiendo una reforma constitucional que entregaría facultades de supervisión al IFAI respecto al Congreso. Similarmente, hoy en Chile, básicamente, el presidente de la República ha anunciado el ingreso al Congreso de reformas legales sustantivas, de modernización del funcionamiento del Congreso y de cambio en el sistema electoral. Por lo tanto, estamos viendo básicamente que los congresos, y estoy haciendo referencia tanto a Chile como a México, porque sin duda que en esta esfera de intervención han liderado lo que es el desarrollo cultural, legal y de modernización en nuestra querida América. Chile y México están siendo sometidos hoy día a una tensión institucional que se caracteriza por cambios en el poder legislativo. ¿Cómo llegamos a esto? Yo creo que es una primera pregunta interesante de reflexionar. Lo primero es que ciertamente la característica esencial de una democracia está dada no solamente por la existencia de un poder ejecutivo, sino más bien por la existencia de un espacio de deliberación, de debate, que naturalmente está dado en un Congreso. El Parlamento, básicamente, como espacio esencial y característico del sistema democrático representativo. Hace 20 años atrás, básicamente, cuando se inicia el proceso de retoma de la democracia en los diferentes países de la región, las promesas hechas en ese proceso, transcurridos ya un tiempo prudente, se caracterizan por no haber cumplido las expectativas ciudadanas promovidas durante la transición. Las barreras de protección y defensa de los derechos humanos, la falta de aplicación de estándares internacionales comprometidos por parte de los Estados, han encontrado resistencias en el aparato estatal y también en particular en el Congreso. No es de extrañar básicamente el descrédito o la falta de aprecio ciudadano que hoy día se aprecia respecto de los parlamentarios y el ejercicio de la función legislativa. Esta baja adhesión ciudadana a la labor del Congreso es algo que realmente debiera preocuparnos como una instancia de protección del sistema democrático en su conjunto. La legitimidad del Congreso, en última instancia, acarrea a poco andar la caída de la democracia. Este diagnóstico es un diagnóstico que ya ha sido compartido. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en un informe del año 2011, básicamente visibilizó las falencias institucionales de falta de legitimidad de los congresos a nivel mundial. Pero al mismo tiempo, y paralelamente a este proceso, se van visibilizando esfuerzos institucionales destinados a revitalizar la presencia del Congreso y una mayor cercanía respecto a la sociedad civil. Hay múltiples ejemplos de leyes de participación dentro del debate legislativo, mecanismos institucionales de páginas web, en fin. Sin embargo, todos ellos parecieran ser no una respuesta estructurada hacia una modernización sistemática y ordenada, sino que respuesta a escándalos respecto a situaciones puntuales que más bien demandan una acción puntual que no entiende el objetivo central y sistémico destinado a favorecer una mejora institucional de fondo. Ahora, la pregunta que se hace entonces es ¿cuál es el standing legal, básicamente, y de práctica que debiéramos nosotros exigir
a los parlamentarios y a nuestros parlamentos para los efectos de armonizar y homologar las obligaciones que hoy día existen respecto del Ejecutivo en materia de transparencia y de acceso a información pública. Y acá yo creo que hoy día nos encontramos con dos fuentes de apoyo que están orientando el trabajo que los congresos están realizando. La primera está constituida precisamente por el derecho de acceso a información. Durante los últimos 10 años se ha sostenido que el derecho de acceso a información pública es un derecho fundamental. La Corte Interamericana de Derechos Humanos así lo reconoció en un fallo muy importante del año 2006. La gran gracia que tiene decir que el derecho de acceso a información tiene naturaleza de derecho fundamental es que, por ende, es exigible a todos los órganos del Estado, al Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Municipal, al Poder Local, al Estado en su conjunto. La pregunta entonces es de qué manera este derecho de acceso a información impacta y es posible ser ejercido respecto del Parlamento como una entidad institucional, pero también respecto de los parlamentarios. Ambos esferas, si bien tienen alcances comunes, también presentan obstáculos y dificultades que los hacen diversos. En el ámbito de los parlamentarios, por ejemplo, encontramos la causal de reserva vinculada a la intimidad de las personas en su carácter de ser humano. En el ámbito del Parlamento nos podemos encontrar con una reserva vinculada a los procesos deliberativos. Esa discusión básicamente estamos hoy día recién entendiéndola en la medida que aceptamos, en primer término, que estamos en presencia de un derecho fundamental que exige no solamente al Ejecutivo, sino que también al Poder Legislativo. Ese derecho fundamental, adicionalmente, desde el punto de vista de su génesis en el ámbito del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, es un derecho de control social, es un derecho de crítica política, es un derecho de información de escrutinio, es un derecho que recae respecto de información que tiene un sentido o una cualidad de ser información de interés público. No estamos pensando entonces en informaciones nimias o en informaciones básicamente que obstaculicen el sentido y el ejercicio de la función pública. Estamos pensando en información protegida en el marco de un derecho fundamental, vinculada a la defensa del interés público, vinculada al control social, vinculada al ejercicio ciudadano, involucrando por ende el derecho a la participación en la gestión de los asuntos públicos. Así por lo demás está establecido y lo hemos ido, se ha ido desarrollando en el ámbito de la OEA, básicamente con la entrada en vigencia, la propuesta básicamente de una ley modelo sobre acceso a información pública que abarca ciertamente a todos los órganos de la gestión estatal. Este ámbito hoy día ya reconocido, donde hemos trabajado durante muchos años, donde el IFAI, el Consejo de la Transparencia, como órganos autónomos de control, ciertamente han ido recogiendo experiencia y han ido generando estándares que pueden ser transmitidos, que pueden ser transmutados a lo que puede ser la esfera del Poder Legislativo. Sin embargo, hay otra entrada, hay otra esfera de intervención que también me parece oportuno rescatar, que tiene que ver con la esfera de la prevención de la corrupción, básicamente. Ya no una esfera vinculada al ejercicio de derechos fundamentales, de libertad de expresión, de crítica política, sino que una esfera más bien de prevención de la corrupción. En ese ámbito tenemos dos instrumentos internacionales bastante interesantes. El primero, nuevamente, liderado por el Sistema Interamericano, que es la Convención Interamericana contra la Corrupción. De hecho, México y Chile son parte integrante de esta convención y también a su órgano de control denominado el MESESIC, que es el mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Esta convención no establece o no señala, es una convención del año 1996, por cierto, de antigua data, no señala explícitamente el derecho de acceso a información, tampoco señala explícitamente la rendición de cuentas, tampoco señala los aspectos esenciales de lo que puede ser básicamente un ejercicio de participación ciudadana al Congreso o de control ciudadano al Congreso.
Sin embargo, desde el año 2000 en adelante, su mecanismo de seguimiento, el MESESIC, en los informes de países que ha ido elaborando, ha generado pautas y ha ido generando instancias para los efectos de ir abonando el terreno al escrutinio de los congresos. De hecho, en los casos de Chile y de México, por ejemplo, por decir a dos congresos particularmente hablando, ha señalado la necesidad de fomentar mecanismos de transparencia en la contratación del personal en cada una de las instancias legislativas. Aquí nos encontramos con una área, básicamente, que es la contratación y la renovación de los funcionarios dentro del Poder Legislativo, que pareciera ser, a juicio del MESESIC, que tanto Chile como México requieren ser profundizadas en materia de transparencia y de acceso a información. Esta doctrina que ha ido elaborando el MESESIC durante los últimos años ha sido ratificada posteriormente el año 2003 con la entrada en vigencia, yo diría, de la hoy día nuestra herramienta legal a nivel internacional de mayor peso específico, que se denomina la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Esta convención tiene algunas características que vale la pena relevar. La primera es que considera funcionario público para los efectos de la Convención contra la Corrupción a aquellos que han sido objeto de elección popular. Por lo tanto, el accountability o la sujeción a las obligaciones que emanan de la Convención contra la Corrupción caen y permean a los congresistas, los parlamentarios y todos aquellos que son objeto de un cargo de elección popular. Son, para los efectos internacionales, considerados como funcionarios públicos. Y el segundo, y a mí me parece el elemento más interesante, es que establece como finalidad de la Convención el sistema de rendición de cuentas. Y aquí estamos hablando de algo que es una evolución de un derecho de acceso a información que supone requerir información de la autoridad a petición de parte que sea de interés público a una operación distinta de carácter institucional que obliga a la institución a rendir cuenta ¿de qué? De sus programas, de su ejecución presupuestaria, de las dificultades que ha tenido, de los planes que está implementando. Esa es una matriz de trabajo totalmente distinta, proactiva de la administración del Estado y de particular relevancia, me parece a mí, en el trabajo de los congresos. El Congreso, en su función de legislar y en su función de fiscalizar, también genera una oportunidad para educar. La educación a través de la rendición de cuentas, en donde se puede poner a disposición de la ciudadanía cuál ha sido el trabajo anual del Congreso como institución, por ejemplo, en materias tan importantes como la ratificación de los compromisos internacionales vinculados, por decir dos temas que a mí particularmente me interesan, los derechos humanos y la prevención de la corrupción. ¿Cuál ha sido básicamente el régimen presupuestario y la implementación presupuestaria? ¿Cuál ha sido el volumen de trabajo de los congresistas individualmente considerados en materia de presentación de proyectos de ley, de seguimiento, de asistencia? Y temas particulares que hoy día están adquiriendo relevancia en el Congreso, yo diría hoy día hay tres. El primero de ellos, vinculado a los parlamentarios, tiene que ver con los conflictos de interés. Conflictos de interés, hoy día nuestro continente carece, yo diría, de una legislación de lobby. El lobby entendido básicamente como la vinculación del sector privado con el sector público para la toma de decisiones, básicamente genera desde el punto de vista del funcionario público la necesidad de clarificar y transparentar los intereses. Esos intereses sean vinculados a familiares, sea vinculado a la declaración patrimonial, sea a su pertenencia en sociedades, sea a otros ámbitos que pueden de alguna manera restar independencia a la toma de decisión. Temas de conflicto de intereses, declaración de patrimonio, regulación del lobby, son aspectos hoy día incipientes en nuestra discusión legislativa y yo diría también académica y nuestra discusión de abogados. El segundo tema interesante, también ya no vinculado a los parlamentarios propiamente tal, tiene que ver con las obligaciones de transparencia activa de los congresos. Hoy día hay muchísima información que está en la web, muchísima información en la web.
Ha sido un avance tremendo lo que se ha logrado a través de la implementación de la ley de acceso a información con lo que se denomina transparencia activa. Hay información presupuestaria, hay información de contrato, pero la pregunta que hoy día nos estamos haciendo es qué tan accesible y entendible es esa información respecto del ciudadano. Y en materia, si bien eso es un símil también al Poder Ejecutivo, en materia del Congreso adquiere enorme relevancia. Adicionalmente a eso, tenemos que pensar que las obligaciones de... Pedimos un momento, por favor, vamos a verificar las cuestiones técnicas. Un momento, maestro Juan Pablo Olmedo, ¿nos escucha? Yo lo escucho. Perfecto, podemos dar continuidad a la cátedra, gracias. Bien, continúo. Estamos en discusión respecto de cuáles son los alcances de las obligaciones de transparencia activa respecto a los parlamentarios. Ahora bien, este ejercicio de rendición de cuentas de los congresos requiere ciertamente de estímulos. Los estímulos pueden ser externos y también internos. Quiero destacar acá el trabajo que las reformas legales, tanto en Chile como en México, se están hoy día realizando, que están generando una discusión pública para ver cuál es el nuevo enfoque que el Congreso debe tener desde una perspectiva de transparencia y de acceso ciudadano. Pero adicionalmente a eso, a nivel interno, los congresos están generando instancias como son las comisiones de acceso a información, como son las comisiones de ética, que poco a poco están empoderándose internamente para los efectos de homologar prácticas u homologar criterios que sirvan para avanzar en la profundización de una cultura de la transparencia a nivel del Poder Legislativo. Adicionalmente, los esfuerzos de la sociedad civil está transitando de un enfoque de mirar solamente al Ejecutivo y está transitando a un enfoque mirando al Poder Legislativo. Probablemente vamos a ver también ese mismo fenómeno en unos años más mirando al Poder Judicial, es decir, todo el aparato estatal. Hay organizaciones, Fundar, por ejemplo, por mencionar una de la que tengo conocimiento en México y está haciendo un trabajo interesante, que están abonando el camino para los efectos de poder llevar adelante esta reforma o esta nueva matriz cultural. Y por último también están las asociaciones de parlamentarios. Me toca hoy día ser secretario y concurrir en la conformación de los liderazgos parlamentarios dentro de nuestra América. Ya se señaló al principio de esta exposición la red que está integrada por Costa Rica, por México, por Chile. De hecho, la próxima semana en Colombia tenemos una reunión donde encontramos 27 representantes parlamentarios de 11 países de la región, donde precisamente el objeto de discusión es cómo desde el mundo parlamentario avanzar en una renovación de la política de mayor transparencia y de cercanía hacia la sociedad civil. Todos estos esfuerzos también no solamente se están dando en Latinoamérica. Estamos hoy día viendo situaciones mundiales que preocupan desde el punto de vista de la democracia. Estamos viendo la situación que está pasando en Egipto, por ejemplo, en los países de la primavera árabe. Cómo se están enfrentando los nuevos desafíos democráticos. Estamos viendo también lo que está pasando en países como Siria, básicamente, la desarticulación estatal, completamente. La pregunta es, y creo que vale la pena hacérsela, América Latina durante los últimos 20 años ha logrado mantener un sistema democrático, con mayores bemoles, pero el sistema democrático no debe darse por garantizado. La democracia hay que constantemente profundizarla, defenderla y trabajar por ella. La deslegitimación que hoy día tiene el Poder Legislativo es una preocupación.
Y en ese ámbito el esfuerzo que se está realizando para los efectos de renovar el compromiso parlamentario con la transparencia y la participación ciudadana es un aporte a la comunidad internacional. Quiero mencionar solamente una iniciativa que se está llevando hoy día a efecto en el marco de lo que se denomina el Open Government Partnership, que es una iniciativa que convoca a múltiples países con miras a intercambiar experiencias vinculadas a mejores prácticas de transparencia, de acceso a información, de uso de tecnología, de protección de datos abiertos, etc. En ese marco, recientemente, el Open Government Partnership, su secretariado ejecutivo, ha constituido un grupo de trabajo sobre apertura legislativa. En ese grupo de trabajo ha sido impulsado básicamente desde la esfera latinoamericana. Es decir, el trabajo que se está realizando hoy día ya no solamente compromete al continente americano, sino que está dando un pase para ser un referente a nivel de la comunidad internacional. Precisamente en el mes de octubre de este año, en Londres, se genera por primera vez la reunión de este grupo de trabajo, en la cual, por cierto, países como Chile, como México, y otros países integrantes de este esfuerzo latinoamericano van a estar presentes liderando, y eso es muy interesante y muy importante, liderando a nivel de la comunidad internacional la renovación democrática y de legitimidad política que hoy día se exige al poder legislativo. Yo quisiera dejarlo hasta ahí para los efectos de poder compartir con ustedes algunas preguntas o inquietudes respecto a esta materia. Muchas gracias. Bien, daremos pie a la sesión de preguntas y respuestas, por favor, presentándose con su nombre y el tema cuestionado. Maestro Olmedo, Alejandro Ibarra. Ese comentario, usted decía atinadamente que el Poder Legislativo es parte integrante del Poder Público y por consecuencia el tema de transparencia también les acrece a ellos. ¿Cómo poder determinar los límites en materia de transparencia para el Poder Legislativo cuando son ellos los hacedores de la ley? O sea, partimos del supuesto que ellos mismos generan el proceso legislativo, de ellos depende la creación de leyes. Entonces, ¿cómo poder determinar que ellos mismos se den su propia camisa de fuerza en términos de transparencia? Gracias, Alejandro, por la pregunta. Pero mira, recordemos la generación del derecho de acceso a información pública, cómo el gobierno básicamente genera una instancia de control autónoma para evaluar su propia gestión de administración. La reforma o la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a Información, tanto en México como en Chile, es fruto de un proceso político de reflexión importante en la cual el Ejecutivo, en una primera instancia, entrega un espacio de poder. Y entrega un espacio de poder a un órgano autónomo, IFAI, Consejo para la Transparencia. ¿Cómo se produce eso? Eso es respuesta, en mi opinión, a un proceso de maduración social dentro de la región, que entiende las limitaciones de la instalación de la democracia de la instalación de la democracia hace 20 años atrás. Hoy día estamos viendo en México una experiencia similar, fruto de una campaña presidencial, de una promesa electoral. Hay una reforma constitucional que está entregando un órgano externo hoy día al Congreso la supervisión en materia de transparencia y acceso a información. Por lo tanto, a mí me parece de que es cierto el argumento inicial
de que los legisladores, siendo ellos quienes pasan las leyes, habría una presunción de que es más difícil, básicamente, que tengan independencia y autonomía para los efectos de dejarse controlar o establecer mecanismos de control externo. Eso es verdad. Pero también estamos viendo fenómenos distintos. Y estamos viendo hoy día la experiencia mexicana que nos muestra que el escrutinio parlamentario, que el control social respecto del Parlamento, que la voluntad ciudadana y la participación ciudadana están generando momentos de cambio institucional. Ciertamente que la experiencia mexicana la estamos mirando con mucha atención. Ahora, en otros países de la región sí tenemos y sigue existiendo el problema de que las comisiones de ética o las instancias internas dentro del Congreso para los efectos de resolver los aspectos de transparencia o de acceso a información pública son constituidas básicamente por integrantes del Poder Legislativo. Es cierto básicamente que ahí hay un tema institucional a resolver. Ahora, en la práctica, y eso es importante también observar, las peticiones de acceso a información pública que están llegando al Congreso, particularmente a estas comisiones, son aún escasas. Por lo tanto, no podemos generar una malla o un sistema de decir hoy día que hay una tendencia al secretismo dentro de lo que es la resolución de peticiones de acceso a información pública por parte de los congresos. Me parece que falta alimentación ciudadana que vaya exigiendo mayores estándares y mayores informaciones hoy día en lugar del Congreso Nacional. Ahí hay un proceso, yo diría, de retroalimentación. En la medida que la sociedad civil y los ciudadanos empiecen a solicitar información pública al Congreso, vamos a poder efectivamente constatar de manera empírica que la presunción que plantea Alejandro inicialmente de este conflicto de interés en la resolución de casos vinculados a esa información es efectiva o no es efectiva. Hoy día yo diría más bien que comparto el supuesto. Segundo, veo que hay cambios y México lo está demandando o lo está mostrando hoy día al mundo. Y en tercer lugar, en la práctica acumulada en la resolución de casos me parece todavía que no es posible generar una aseveración empírica que vaya en la línea de asegurar que ese presupuesto es real. Por el contrario, hoy día me parece ver que las solicitudes de acceso, a lo menos en Chile, que han llegado a las comisiones de ética de ambas cámaras, no permiten hoy día predecir básicamente que la actitud o la postura es una postura más bien orientada a la reserva o al secreto. Creo que todavía no tenemos evidencia empírica al respecto. Pero sí, creo que hay una preocupación, es latente y vale la pena estar al día. Bien, gracias. ¿Alguna otra persona? Gracias, Silvia. Juan Pablo, buen día. Primero que nada, muchas gracias. Cecilia Moreno, de la Unidad de Transparencia. Básicamente saber, primero, si ya hay otras experiencias en el mundo en los que los congresos o los parlamentos ya tengan una apertura respecto del acceso a información de su propia actividad. Y por otro lado, también conocer en este panorama internacional en qué posición se encuentra la experiencia de México. Mira, a mí me parece interesante poder rescatar este informe de las Naciones Unidas del año pasado, básicamente de abril del año pasado, respecto de los parlamentos. Es un informe que también fue realizado conjuntamente por el PNUD y la Asociación Internacional Parlamentaria. Y ciertamente yo diría que hay una característica. La primera es que las reformas estructurales al funcionamiento institucional en materia de transparencia, participación ciudadana, derecho a acceso a información, surgen lamentablemente después de escándalos. Yo diría que la experiencia interesante que podemos recordar es la experiencia británica, básicamente de hace 6 años atrás, del 2005, en la cual el escándalo nacional producto del uso indebido de las asignaciones parlamentarias en
en lo que corresponde a la asignación de gastos de renta, básicamente, generó tal escándalo en el Reino Unido que motivó una reforma estructural que en cierta medida la estamos siguiendo desde el punto de vista institucional y que sorprende básicamente por lo agresiva del efecto de la reforma. Tal vez, si uno lo mira con una suerte como de visión de un poco más lejos, puede llegar a sostener que los ingleses pasaron de una actitud de secretismo a una actitud de tal transparencia que hace incluso obstaculiza el ejercicio de la función legislativa, un péndulo, básicamente. Y de que esa experiencia es interesante de poder entender. Una segunda, como experiencia empírica, una segunda reflexión es que el sentido de transparencia en el Congreso hay que distinguir en lo que es la institucionalidad de lo que es la transparencia del parlamentario individualmente hablando. La experiencia de la institucionalidad hoy día a la fecha muestra un avance notable, sobre todo en el mundo anglosajón, que me parece que hay que mirarlo con mucho cuidado, Canadá en particular, de lo que es la transparencia fiscal, uso de recursos públicos, sueldos de los parlamentarios, asesores de los parlamentarios, contratación. En esa materia se ha avanzado muchísimo y ciertamente tanto Chile como México también tienen que mostrar ya avance en eso. Yo creo que la distinción hoy día está en qué se le exige a nuestro parlamentario en particular, cuál es el nivel de transparencia exigido a los parlamentarios. Aquí me parece que hay que ser cuidadoso porque las culturas son distintas. La aceptación de las prácticas sociales en Francia son distintas al Reino Unido, son distintas a América del Norte, son distintas a Latinoamérica. En materia, por ejemplo, de vida privada y de práctica de salud, yo diría que ahí estamos viendo diferencias importantes de reconocer. La vinculación de los escándalos, por ejemplo, sexuales, básicamente, o de vinculados a ese tipo de situación en Estados Unidos y en el Reino Unido adquiere mucha mayor relevancia que en el caso de Francia. Ustedes recordarán, por ejemplo, que en materia de salud y en materia de vida privada, el presidente Mitterrand básicamente tenía aspectos de su vida íntima que fueron protegidos por el Estado francés en materia de reserva. No así en el caso anglosajón o en el caso del Reino Unido. Ese tipo de diferencias, yo diría, son las que nosotros hoy día tenemos que tomar atención en protección de la función pública del parlamentario, pero también no dejar de considerar que como individuos también tienen derecho a protección de su reserva y de su intimidad. Maestro Olmedo, Román Sánchez del Instituto de Ciencias de Gobierno. Aquí en el Poder Legislativo hemos encontrado varias veces asesores que son de distintos partidos políticos, específicamente son sus parientes, ¿sí? Entonces de ahí parte mi pregunta: ¿cómo en un momento dado personas de este calibre pueden comenzar a legislar? Específicamente he estado elaborando una serie de iniciativas con respecto a el cómo elegir precisamente a los titulares de transparencia, a los titulares de fiscalización y todo ello. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros incluir la participación ciudadana en este tipo de organismos, teniendo precisamente ese precedente que ellos parten de una situación netamente familiar en materia de asesoramiento? Y con esto pretenden hacer una serie de iniciativas y todo ello que usted atinadamente ha comentado, pero ¿cómo podemos nosotros ya quitar ese tipo de barreras? Muchas gracias. Bueno, a ver, yo quisiera primero partir de un presupuesto. Y en términos personales, mi carrera que se ha mencionado se inicia desde la sociedad civil. Y básicamente mediante el litigio de acceso a información pública frente a la administración del Estado.
litigio sistemático, demandando a tribunales para los efectos de obtener reconocimiento del derecho de acceso a información. Eso que al Ejecutivo a mí me parece tan evidente, porque el Ejecutivo responde institucionalmente, es distinto respecto al Parlamento. Porque los parlamentarios, cada uno de ellos son autoridad, son una autoridad personal, y por lo tanto la personalización del conflicto es mucho mayor. Los ministros pasan, los parlamentarios quedan, básicamente. Entonces yo creo que hay una dificultad en ir viendo una parte de su pregunta en lo que tiene que ver con el control ciudadano respecto al Congreso. Me parece que las estrategias de fiscalización no necesariamente son estrategias de alto conflicto, sino que más bien estrategias sistémicas, básicamente de rendición de cuentas. Primer punto. El segundo punto es que efectivamente hoy día, por lo menos en México y Chile, tiene una herramienta que debiera ser tal vez mayormente utilizada, que son las recomendaciones del MESESIC. El mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, no sé cuán conocido es en México, o cuán conocido es en otros países de la región, pero los informes de México son muy claros, y los de Chile también, en materia de la necesidad, y aquí estamos hablando del cumplimiento de un tratado internacional suscrito y ratificado por México, por Chile, por muchos países de la región, en la cual el órgano de control o el órgano tutor de ese tratado señala la necesidad de mejoras sustanciales en las instancias de contratación de personal asesor al interior del Poder Legislativo, tanto en Chile como en México, y también por lo demás decirlo de Argentina y de Colombia, por mencionar solamente 4 países que han sido objeto de especial preocupación en esa materia. Ahora, eso desde el punto de vista de tener un estándar internacional para los efectos de poder hacer valer internamente ese estándar, que hoy día está o debe ser cumplido como obligación internacional del Estado de México, México como nación. Pero adicionalmente usted plantea otra inquietud, que es, a ver, ¿en qué medida es lícito o no a un parlamentario contratar como asesores a parientes? Es una pregunta que tampoco tiene una respuesta uniforme en el mundo. Hay países que sí se admite. De hecho, hoy día en nuestro sistema parlamentario tenemos una dualidad. La Cámara de Diputados tiene prohibición absoluta de contratación de parientes, mientras que el Senado no la tiene. En el Senado puede contratarse pariente con una autorización expresa de la Comisión de Ética. Entonces, nos estamos dando cuenta que el tema de la contratación de pariente en su solución no encuentra uniformidad internacional. Ahora, dicho eso, nos lleva a un tercer problema. El tercer problema es quiénes son asesores, porque la palabra asesor es compleja y ahí estamos entrando a un nuevo escenario que se llama el conflicto de interés. Hoy día, por ejemplo, y hablo de mi país, un asesor de un parlamentario no necesariamente una persona que ejerce es la función full time o ingresa dentro del Parlamento. Un abogado puede ser asesor de un parlamentario y al mismo tiempo ese abogado puede trabajar por una empresa que requiere o que está haciendo eventualmente una instancia de modificación legal. Aquí hay un conflicto de interés. La mirada respecto de los asesores es muy relevante para los efectos de garantizar la independencia del ejercicio de la función legislativa. Y ahí me parece a mí que una de las regulaciones más relevantes que debiéramos impulsar dentro de lo que es el proceso de parlamento abierto, entre comillas, está dada por la regulación de los conflictos de interés y en ello cae la regulación del lobby. ¿Quiénes son lobistas? ¿Y quiénes son considerados para los efectos de la formación de la ley objetos o sujetos de la acción de lobby? ¿Un asesor puede ser sujeto de una acción de lobby? Yo creo que sí puede ser objeto de una acción de lobby. Gracias. Maestro Olmedo, Carmen Leiva, de la Coordinación General de Transparencia del municipio de Puebla. Mi pregunta es, el siguiente paso que tenemos nosotros previsto, ya dejarle a la administración entrante
es el gobierno abierto, empezar a establecer ya las líneas para que el ciudadano tenga de manera ágil y libre la información. Pero nos hemos visto que al ir investigando, cada quien interpreta el Open Government como le conviene. Unos dicen que es información focalizada, otros dicen que es información que se pueda manipular, que se pueda agrupar, y en ese sentido sí hemos parado un poco nuestras acciones trabajando en materia tecnológica para poder dejar las bases. Sí me gustaría que, en base a su experiencia y a lo que usted está impulsando del Parlamento Abierto, nos pudiera dar una definición más exacta de lo que es, para poderlo trabajar desde el aspecto local. Gracias. Esa es una pregunta difícil de responder. Sí puedo decir hoy día que el ámbito local, entendiendo por ellos municipios, básicamente, es un ámbito que ha sido probablemente el más descuidado en lo que es la entrada en vigencia de la cultura de la transparencia en toda la región. Ha sido descuidado básicamente porque hemos privilegiado básicamente el gobierno central, el gobierno federal probablemente, o el gobierno estatal. Ay, hay un ruido. ¿Me escucha bien? Ya. Ahora, a mí me parece que eso es al mismo tiempo un gran problema, pero una gran oportunidad. Porque los municipios o el gobierno local hoy día puede aprender de la experiencia acumulada y de los errores cometidos en la implementación de, ya van a ser próximamente el año 2015, se van a cumplir 10 años, me parece, de la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a Información en México. Hay 10 años más o menos de experiencia. Por lo tanto, me parece que aquí hay una oportunidad, y tal vez más que darle una definición concreta, yo diría una sugerencia de articulación. Precisamente hoy día estamos discutiendo de qué manera los municipios entran a Open Government, así como está entrando el Congreso, básicamente, como órgano autónomo a una instancia de un grupo de trabajo a nivel internacional. Probablemente en unos años más veamos los poderes judiciales. ¿Por qué no podemos ver a los municipios básicamente organizados y básicamente generando ellos mismos los criterios de accesibilidad propias de la esfera municipal, que no son los mismos vinculados a la esfera legislativa o a la esfera del Ejecutivo Central? Que es un tema, simplemente uno, por lo menos en el símil de nuestros municipios en Chile, el tema de la asignación de beneficios sociales, por ejemplo, la asignación de beneficios sociales, canasta familiar, subsidio a la pobreza, o sea, subsidio para superar la pobreza, son básicamente implementados a nivel local. En esa área, básicamente, las obligaciones de transparencia adquieren una enorme relevancia. Otra área importante, por ejemplo, la prestación de servicios básicos como recolección de basura. Probablemente ese tema, el tema de la recolección de basura o la contratación de vertedero o la contratación de los sistemas, es donde se encuentran nichos de corrupción institucional en mi país y probablemente también en otros países de la región de mayor envergadura. Por lo tanto, a su pregunta, más que pensar en la técnica o más que pensar en el uso de tecnología, más bien diría cuáles son las esferas más de riesgo mayor y de mayor necesidad de escrutinio de los municipios. Yo he mencionado dos en este caso, pueden haber otras, y en esas esferas establecer instancias de mejora paulatina, por cierto, a los niveles de transparencia. Ahora, si eso más encima se hace de manera coordinada con municipios de Chile, de Colombia, y se generan homologaciones de transparencia activa, ciertamente el impacto en el trabajo de un municipio local puede ser expandido al punto de poder ser una práctica internacional a seguir. Por lo tanto, en ese sentido, y tal vez esto es una sugerencia,
no focalizar tanto en los aspectos de forma, de uso de tecnologías, que sí yo entiendo que son importantes y que generan entusiasmo, pero esa discusión, al igual que la discusión de transparencia, es abstracta y no necesariamente representa o puede llegar al sentir de la gente. Y si la transparencia no puede llegar al sentir de la gente y entender la persona, el ciudadano, que esto sirve para algo, ¿no es cierto?, que puede transformarse simplemente en un intercambio de ideas entre la burocracia, que está muy bien, pero sin impacto real en la gente. Por lo tanto, resumo, ¿cuáles son dentro del municipio los aspectos de riesgo más relevantes? Y respecto de esos aspectos de riesgo, generar una plataforma que eleve las obligaciones de transparencia activa. Y ahí usted puede elegir ciertamente entre modelos de datos abiertos, modelos de datos cerrados, pero lo importante es que la información sea accesible. Accesible, esa es la palabra. Y accesible significa entendible, que los ciudadanos la puedan entender y la puedan utilizar. Y eso no es un trabajo abstracto, es un trabajo empírico que se hace con los ciudadanos. El proceso de instalación de una cultura de transparencia requiere un diálogo con los ciudadanos que realmente pone a prueba la paciencia de los funcionarios públicos, y está bueno que así sea. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Nuevamente, Alejandro Ibarra. ¿Qué tanto de avance se tendrá en la implementación del modelo del gobierno abierto? ¿Y qué impacto se tiene en el equilibrio del control con la autonomía en la búsqueda precisamente de ese gobierno abierto? ¿Podría explicarme un poco más tu punto? Sí, bueno, me estoy refiriendo con la experiencia ya de ustedes, saber esa implementación del gobierno abierto, ¿dónde se tiene ya estructurada? ¿O dónde podemos establecer que ya hay experiencia en cuanto a ese modelo? A ver, esto es un tema nuevo. Esto es un tema nuevo y antiguo a la vez. Estamos redenominando tal vez experiencias que ya han sido avanzadas por otras culturas. A mí me parece que cuando hoy día estamos hablando de gobierno abierto, distingamos lo que es el Open Government Partnership, que esa es una instancia. Un momento, por favor, maestro Olmedo, si nos escucha, tenemos problemas con nuestra comunicación, lo vamos a verificar. Maestro Olmedo, tuvimos una falla en la transmisión. Estamos de nuevo, por favor puede continuar, gracias. Yo diría que el Canadá ha generado una institucionalidad razonable y que me parece buena observar como buena práctica, pero me gustaría tomar la preocupación que planteaste de esta autonomía, ¿hasta dónde llegar? La transparencia no puede transformarse en un obstáculo al funcionamiento del Estado. O sea, la reserva es importante, la protección de los datos personales, la protección del buen funcionamiento del órgano, la seguridad nacional. Tal vez, y esto me gustaría dejarlo como una reflexión, hoy día después de más de 20 años trabajando en temas de transparencia, me genera una necesidad de complementar el concepto. Es transparencia para algo. No es la transparencia por sí misma. La transparencia por sí misma puede ser hasta dañina en ciertos aspectos. Para mí, hoy, en el ejercicio de la función pública, la transparencia tiene que ver con la coherencia en la toma de decisión, como organismo, como sustantivo profundo de comportamiento. La coherencia en la función pública, la coherencia de un parlamentario en lo que dice
y en lo que hace en el ejercicio de su función pública. En ese aspecto me parece que el gobierno abierto nos obliga como servidores públicos, y entiendo que muchos de ustedes lo son, a ser coherentes en la toma de decisiones. Y cuando hablo de coherencia, significa que tienen que ser capaces, o tenemos que ser capaces, de explicar por qué estamos tomando esa decisión. Y en ese punto me parece que la autonomía se encuentra reducida, porque hoy día lo que la ciudadanía espera es esa vinculación entre no arbitrariedad y mayor fundamentación en la toma de decisiones públicas. Eso para mí hoy día es uno de los pilares fundamentales de lo que llamamos gobierno abierto, parlamento abierto, municipio abierto, función pública abierta. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra persona que quiera realizar una cuestión? Me parece que nadie. Invitamos al presidium a integrarlo nuevamente, por favor, maestra Cecilia y arquitecta Leiva. Maestro Pascuali, por favor. Bien, vamos a ceder el micrófono a la maestra Cecilia Moreno Romero, titular de la Unidad de Transparencia de la UAP. Muchas gracias. Pues primero que nada quiero manifestar mi gratitud al maestro Juan Pablo Olmedo por su plena disposición para participar con esta cátedra, que tenemos el honor de que lleve su nombre, y la decisión de que llevara su nombre en buena medida corresponde a todo el trabajo arduo que él ha realizado, como se leyó al inicio y como él mismo lo confirma, desde la participación ciudadana y desde la postura de un ciudadano para lograr incidir en las políticas públicas y en las instancias públicas. Que como todos sabemos, esa conexión y esa incidencia tiene una dificultad específica, y él ha logrado articular no solo esa incidencia, sino que lo ha llevado también a incidir a nuevas políticas públicas. En ese sentido, pues Juan Pablo, primero que nada, muchísimas gracias por tu participación y por tu excelente ponencia. Por otro lado, también no quiero dejar de mencionar el apoyo y la disposición del IFAI, del Instituto Federal de Acceso a la Información, a través de la licenciada Tania Sánchez, directora de Relaciones Internacionales, quien nos permitió y también nos dio las facilidades para que pudiéramos concretar esta videoconferencia. Sabemos que no estamos ajenos a que pueda haber este tipo de situaciones técnicas, que ya las observamos, pero en buena medida se logró el objetivo, que era escuchar a nuestro ponente y que nos pudiera disertar sus ideas. También al Consejo para la Transparencia en Chile, desde donde se está transmitiendo la videoconferencia, que nos permitió la facilidad para poder tener esta conexión simultánea. Les reitero mi gratitud. Juan Pablo, por favor, transmítelo de parte nuestra y de parte de toda la institución. A quienes nos acompañan en este momento, a la maestra María del Carmen Leiva Báthory, agradecerle la disposición para poder concluir satisfactoriamente esta cátedra. El día de hoy vamos a dar por culminada con la conferencia magistral de Juan Pablo Olmedo, y por toda la participación y colaboración, por el trabajo conjunto y por haber permitido caminar de la mano con usted a esta unidad de transparencia. Le manifestamos nuestro reconocimiento a todo el trabajo hecho, arquitecta, a usted y a todo su equipo, porque sabemos que esto que parece que se ve en unos minutos lleva todo un trabajo atrás de muchas horas. A nuestros compañeros enlaces que participan con la unidad de transparencia, enlaces de unidades académicas y administrativas. En primer término, les manifiesto mi gratitud por el tiempo que disponen para estar en estos días, todos estos lunes que de manera reiterada se fueron llevando a cabo para al día de hoy concluir. Pero por otro lado, por toda la participación que hay de manera cotidiana con estas nuevas prácticas de acceso a la información en las que la institución, la universidad se encuentra involucrada, pero no solo eso, sino está verdaderamente comprometida. Sin el trabajo de ustedes, nada de esto sería posible. A mis compañeros de trabajo, por supuesto, de la unidad de transparencia, les manifiesto también mi agradecimiento y mi reconocimiento por toda su participación. Nuevamente les manifiesto algo de lo que nosotros estamos convencidos.
Si la transparencia tiene un costo, la opacidad tiene un costo mayor. Como ciudadanos sabemos que lograr transformaciones, que lograr sensibilizar, que lograr permear estos nuevos temas tiene toda una serie de implicaciones generacionales que para poder llegar a este momento ha venido y tenido atrás todo un camino. Era antes impensable, como lo dije en algún momento, que en las instituciones hubiera unidades de transparencia, que tuviéramos la obligación de dar acceso a la información pública y ahora más, con lo que ahora nos manifiesta nuestro ponente, ahora aspiramos incluso a un gobierno abierto, a un gobierno que principalmente busque y tenga coherencia con las necesidades sociales, atendiendo a las diferencias culturales y a las circunstancias de cada nación. En ese sentido, en esa transformación estamos involucrados nosotros. En ese andar y en ese camino estamos quienes ahorita nos encontramos presentes, quienes hemos dedicado todos estos días un tiempo específico para poder involucrarnos, para seguirnos capacitando, para seguirnos sensibilizando en este camino que tiene todavía mucha brecha por andar. No me resta más que darles, de verdad, mi gratitud y mi reconocimiento por el empeño a todos y cada uno de ustedes, a nuestros funcionarios que hoy nos hacen el favor de acompañarnos, a directivos que nos han acompañado, no solo en este evento, sino en otros más, y en el trabajo cotidiano desde la unidad de transparencia impulsado por nuestro actual rector. Si me permiten ponerse de pie para dar por clausurado. Siendo las 10:20 horas del día 15 de julio del 2013, tengo el honor de dar por clausurados los trabajos de la Cátedra Universitaria en Transparencia, que lleva el nombre de Juan Pablo Olmedo, y que todos hemos tenido provecho de ella. Que sea para bien y para nuestra formación personal, profesional y como ciudadanos. Muchas gracias. Bien. Qué bueno. Muy bien. Qué bueno. ¿Ya no está Juan Pablo? ¿Sí? Sí, Juan Pablo, aquí estoy. no sé si tengas algo más que manifestarnos. Me gustaría saber si tienes algo más que comentarnos. No, muy emocionado por verlo a todos ustedes, muy gratificado por tus palabras. Agradezco mucho y me alegro inmensamente del éxito de la cátedra y esperemos seguir trabajando conjuntamente. A su disposición. Si me permiten un momento, tengo el honor de presentarles al maestro Óscar Gilbón Rosete, tesorero de la institución, que nos acompaña. Por cuestiones de tiempo, el maestro tenía otro horario para la clausura. La conferencia fue breve, pero por favor recibamos con un aplauso al maestro Gilbón, representante del rector. Y pues por supuesto que no puedo dejar, maestro, si nos permite, por favor, tomar el uso de la palabra. Hola a todos, solo para saludar a nuestro ponente de Allende las Fronteras y apreciar el éxito que han tenido estas distintas cátedras y distintas charlas que se han venido sucediendo semana a semana. Sentimos que colaboramos tanto el municipio y en este caso la actitud, como siempre, responsable de su titular, a quien saludo con mucha estima, y en el caso, bueno, de la universidad, que intenta desde hace mucho tiempo hacer que este ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas sea una realidad. Nosotros desde hace muchos años empezamos a colaborar conjuntamente con la Asociación de Contralores, la AMUCBIES por sus siglas, y la Asociación de Financieros, que también por sus siglas es AMEREYAF, Asociaciones Nacionales, en donde reunidos en la Universidad Autónoma Metropolitana sacamos un esbozo de lo que podía ser lineamientos que tendrían que ver con la transparencia y rendición de cuentas para las universidades. Por fortuna, el IFAI después ha tenido logros que son reconocidos incluso a nivel internacional, han avanzado mucho en todo este proceso del que ahora damos cuenta, y cosas como que nosotros sentimos que son ya del dominio público, en otros lugares todavía causan un esquema de incredulidad, ¿no? Todavía
sienten que se vulnera la autonomía del ente cuando le solicitamos información, sienten que vulneramos sus tramos de control, sienten que menospreciamos su actividad y que yo creo que pues conforme van pasando los tiempos y en el continente americano también va creciendo más esta circunstancia de rendir cuentas, pues es algo ya muy cotidiano, ¿no? En algunos otros lugares del orbe no se entrega el recurso o no se dispensa el recurso, sino se entrega la documentación requerida tal cual. Para nosotros nos lastima cuando alguien nos pide la documentación para justificar y se nos dice que no tenemos confianza en la palabra de quien nos solicita el recurso. Y es que no es esto, sino que tiene que, más allá del ámbito burocrático, tiene que sentar precedente documentalmente hablando de que hubo una gestión y de que derivado de esta gestión alguien la solicitó, alguien se hace responsable de ella, alguien la verificó, alguien hizo uso de este servicio o recurso, alguien tiene un entregable, tiene un resultado y bueno, si habláramos en términos de calidad, esto tiene una trazabilidad que va y viene, ¿no? De prospectiva y de retrospectiva. Entonces, pues es más fácil entonces, en lugar de hacer todo esto, descalificar y decir, no hombre, es que la burocracia ya se apoderó del proceso administrativo. Y no es así, porque después quienes han tenido la desgracia de rendir cuentas cuando ya no están con su equipo de trabajo o cuando ya no están con quienes apoyó a hacer la gestión, pues todo como es oral, no tienen manera ante una auditoría, por ejemplo, del Estado, de demostrar los hechos de manera fehaciente. Y entonces, pues todas estas personas que descalifican el proceso, que tratan de echarlo adelante de manera oral y verbal, sin documentación que les apoye, pues entonces paga las consecuencias de manera unipersonal. Entonces, digo, estoy hablando de una cosa muy cruda que a lo mejor no tiene que ver con lo que estamos comentando, pero que sí tiene que abonar a que si tenemos los documentos, si tenemos la información, yo me imagino Mari Carmen, bueno, todo lo que debe de sufrir, porque pues cuando llegan y le solicitan, dime cuánto costó aquello, esto, a quien se los pide, pareciera, no es el mensaje, no sé si en alguna de las charlas lo miraron, no es el mensaje o el mensajero, es el contenido de lo que se solicita. Y los que están al frente de las unidades de transparencia, pues son los mensajeros de quien en la comunidad lo solicita, y entonces quienes son mal vistos son los mensajeros. Oye, ¿tú por qué me pides esto? ¿Qué no estás de mi lado? ¿Qué no se supone que somos amigos? Y entonces, pues uno les tiene que aclarar, oye, es que a mí me lo pide tal ciudadano o me lo pide tal colaborador universitario, y entonces, si tú tienes todo bien hecho, yo no lo veo cuál sea el problema, ¿no? No veo por qué tengamos que reservar la información 50 años. ¿En qué peligra, ¿no? ¿En qué ponemos el riesgo de la nación si preguntan si compramos el agua o si la embotellamos o si la Facultad de Ciencias Químicas, digo, poniendo un ejemplo banal, ¿no? Entonces, esto es un ejercicio que a mí en lo personal me agrada mucho, que colaboremos con nuestro grano de arena en tener ponentes tan distinguidos. Han sido varios. Y yo creo que independientemente de donde Mari Carmen esté, y yo la invito desde ahora porque finalmente todos los procesos terminan, los ciclos terminan, ella está a punto de terminar en el próximo febrero un ciclo, y bueno, a mí me daría mucho gusto que siguiéramos colaborando. El caso de nuestra institución, el caso en donde ella también la apoyaba muchísimo, que es el caso de LUPAEP, nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento, porque finalmente hemos entendido como universitarios que las arenas en donde tenemos que dirimir nuestros conflictos son las de los ideales, las del libre pensar, las de la libre academia, y entonces pues nosotros tenemos firmado un convenio con todas las universidades locales, y me da mucho gusto, a mí me han invitado a participar también por allá, y somos bienvenidos igual que por acá. Es bienvenida Mari Carmen. Mari Carmen no representa ninguna universidad, pero bueno, en el caso de los trabajos que hemos venido haciendo, lo hemos hecho también en el caso de la Ibero, en el caso de la UDLA, también hay gente que está incorporada en estas redes, ¿no? Yo también aprovecho para invitarlos, en breve vamos a insertarnos a la red de fiscalización superior, ya el rector ha autorizado que se lleve a cabo este ejercicio, y estamos ya también insertos en la red de rendición de cuentas, y yo creo que tenemos que consolidar mucho los esquemas en donde participemos, en donde
como no tenemos cortapisa para decir las cosas, bueno, es muy importante en este ámbito universitario, y me vuelvo a ir al ámbito universitario, que no está politizado, que tiene que ver con el libre pensar, que tiene que ver con la teoría de avanzada, que expongamos nuestras ideas, que a los ponentes les digamos qué pensamos y que no sea mal vista nuestra teoría, ¿no? Yo le agradezco a Ceci que me haya dado el uso del micrófono, ya sé que formalmente han clausurado el evento y pues creo que salió lo mejor posible. Invitaré a Ceci, invitaré a Mari Carmen, como lo he dicho, a nuestro amigo que también está, Pascuali, que también está, Ibarra Pascuali en la comisión, que pues no dejen de llevar a cabo estos eventos, ¿no? A Mari Carmen le queda medio año, pues en medio año podemos hacer otra cosa. Gracias por todo, un saludo. Maestro Juan Pablo Olmedo, ¿gusta darnos algunas palabras? Ojalá que pudiéramos continuar en un trabajo que profundice. Esto he escuchado con atención las palabras del tesorero en cuanto a el involucramiento de la universidad en diferentes redes de fiscalización y de rendición de cuentas. Estos son procesos que no tienen fin. Y eso es bueno, que no tengan fin, porque nos permiten constantemente ir perfeccionando e ir mejorando en ese ámbito. Me parece que una cátedra como la que se está planteando hoy día es una cátedra que debiera tomar toda esa experiencia y no solamente que alimenten, por cierto, el espacio territorial de México, pero que también puedan derivar y trascender y ir hacia el sur, hacia más allende de la frontera, como decía, y poder ser vistas como mejores prácticas que puedan estimular, sobre todo en el ámbito de la educación superior, y pienso en mi país. Hoy día tenemos una crisis importante en materia de la manera en que se gestiona la educación superior de nuestros compatriotas, básicamente. Por lo tanto, ese tipo de iniciativas que obedecen primero que nada a una voluntad propia, según entendí, de poder ponerse adelante, ponerse a la punta de un cambio social e institucional, me parecen que son necesarias de ser difundidas, y ciertamente que hoy día en esta cátedra, la cual además ha contado con el apoyo tanto del IFAI como del Consejo de la Transparencia y eventualmente un seguimiento de la misma, estoy cierto que podrá involucrar a otros actores institucionales relevantes e interesados en poder abonar más carne, más sustancia en el ámbito que usted señalaba, el tesorero señalaba recientemente, de la reflexión, el intercambio y la libertad para los efectos de exponer las ideas que nos están llevando a los cambios sociales que nuestro hemisferio necesita. Así que en ese ámbito, ciertamente que mis mejores deseos para los efectos de poder dar continuidad a este trabajo que se ha empezado. Muchas gracias. Bien, pues agradecemos al maestro Juan Pablo Olmedo, a nuestro presidium, la asistencia a esta cátedra universitaria.